Muchísimas gracias a todos. En el nombre de Dios y la patria se abre esta sesión de la Mesa Técnica de Energía. Muchas gracias. En esta oportunidad, tal como se había anunciado y después del receso distrital, contamos con la presencia del señor ministro de la cartera, don Diego Pardo, junto al presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, don Marcos Ollantay, quien me ha pedido que pueda oficiar para encabezar esta reunión, en la cual básicamente vamos a escuchar y luego discutir, proponer en torno al proyecto de ley de la ampliación de subsidio que en las próximas horas ingresa al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados con discusión inmediata, que busca abordar tanto los temas que aquí se han discutido respecto de las fórmulas que amplíen dicho subsidio, como también de multas y compensaciones a las compañías eléctricas distribuidoras a raíz de todos los sucesos ocurridos en las últimas semanas, y otras materias que el ministro detallará ahora, porque valoro que sea una gran oportunidad que antes de que el proyecto ingrese ya esta mesa conozca los aspectos cruciales de lo que va a contener este proyecto. Así que sin más, de inmediato le ofrecemos la palabra al señor ministro don Diego Pardo. Muchas gracias, senador. Junto con mostrar, anticipar los contenidos del proyecto de ley que ya se está en proceso de firma del mensaje, también dedicarle algunos minutos al funcionamiento de esta mesa en lo sucesivo. Esta mesa, como recordarán, fue creada por el artículo transitorio de la Ley de Estabilización y en las primeras sesiones se acordó dedicar las primeras, ya han sido cerca de 10 sesiones de trabajo, a discutir la propuesta para expandir el subsidio a las cuentas eléctricas, cuyo proyecto estamos presentando hoy. Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo de esta mesa para efectos de ese proyecto de ley termina y ya pasamos a un debate propiamente legislativo, donde la discusión se dará en el marco de las comisiones y la sala de la Cámara primero, del Senado después. Esta mesa de trabajo, sin embargo, tiene un funcionamiento hasta el mes de septiembre. Y nosotros vamos a la siguiente sesión, hicimos entrega de un informe el 13 de agosto, donde se recoge el trabajo de estas primeras 14 sesiones, donde hemos estado discutiendo las maneras de ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. En adelante hay que tomar la decisión sobre cómo sigue funcionando esta mesa, que recordarán fue creada por ley y por lo tanto hay que materializar el cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en ese artículo transitorio. La propuesta del Ejecutivo, que en su momento había quedado incorporada en el acuerdo que se adoptó respecto de destinar las primeras sesiones a la ampliación del subsidio, es que en lo sucesivo la mesa de trabajo funcione únicamente con asesores y dirigida al segundo de los objetivos del artículo transitorio, que es encontrar mecanismos para conseguir que las cuentas de las personas bajen, ¿sí? Y en particular había quedado pendiente una sesión de donde se iba a revisar tanto el sistema de licitación o subasta de contratos regulados y cuál era el estado del pool de contratos existentes. Entonces, nuestra propuesta es que a contar del próximo lunes esta mesa de trabajo siga funcionando, pero únicamente para asesores y empezando con esa sesión que había quedado pendiente y de ahí en adelante se siga discutiendo aquello.
Perdón, ¿sobre qué sería la sesión pendiente para que la precise bien, ministro? La sesión del próximo lunes sería una explicación de cómo funciona nuestro sistema de subasta de contratos para clientes regulados y una explicación de cuál es el pool que hoy día compone, o el conjunto de contratos con el cual se suministra a los clientes regulados, cuáles son sus componentes, sus distintos polinomios de indexación. No todos los contratos son iguales, no todos los contratos son de las mismas empresas, no todos los contratos suministran la misma cantidad de energía ni tienen la misma temporalidad. Entonces es importante, se había solicitado por parte de la mesa hacer una explicación de aquello y eso había quedado pendiente para enfocarnos en el proyecto y, digamos, la idea sería retomar esa discusión a partir del próximo lunes. Esa sería nuestra propuesta. ¿Habría acuerdo entonces? Muy bien. Siga nomás. Sí, y la idea es que esa sea una sesión solamente de asesores, porque quiero recordar que tenemos este proyecto de ley que va a estar con urgencia. También tenemos el proyecto de transición energética, de transmisión, en realidad, que por solicitudes de distintos parlamentarios de la región de Ñuble también cuenta con urgencia. Tenemos a su vez el proyecto de ley de sistemas medianos, donde los parlamentarios de las regiones de los sistemas medianos también han solicitado que se le ponga urgencia. Y a su vez vamos a tener el trabajo legislativo regular de la Comisión de Energía, donde en particular también vamos a volver a ver el proyecto de ley de cuotas. Entonces vamos a tener una cantidad de proyectos muy importante. Y yo simplemente no puedo multiplicarme para estar en todas partes, así que la solicitud es que la mesa de trabajo sea únicamente con el funcionamiento en lo sucesivo de esta mesa de trabajo sea únicamente con asesores. Así que ojalá podamos organizarlo así. ¿Vamos? Sí, vamos a repetir, ministro. ¿Se puede reiterar entonces el itinerario? El itinerario claro. De esta mesa de trabajo, a cortar del próximo lunes, va a seguir funcionando los días lunes, pero únicamente con asesores, dirigida al segundo de los objetivos del artículo transitorio, que es encontrar mecanismos para que disminuyan las cuentas de las personas, y en particular la primera sesión va a ser sobre el mecanismo de contratos, de subasta de contratos que hoy día está vigente y cuáles son esos contratos, cuáles son sus distintos periodos de vigencia, cuáles son sus distintos polinomios de indexación, cuáles son sus distintos precios. Que era una sesión que había quedado pendiente de cuando nos concentramos en la discusión sobre el subsidio. ¿Sí? Muy bien. Diputado Mulet, por favor. Breve nomás, disculpe. Solo informar que tengo que retirarme luego porque tengo una reunión en comité político, presidente. Y hago la observación porque creo que la reunión es tremendamente importante, la sesión de hoy día, pero tengo que salir. Gracias. Diputada Santibáñez. Después, o al término ya. Ministro, por favor, prosiga. Entonces, si podemos ir a la siguiente sesión para ir ya discutiendo los objetivos del proyecto de ley que se presenta el día de hoy. La idea es aumentar la cobertura del subsidio del actual 1,6 millones de beneficiarios a 4,5 millones de beneficiarios, de tal manera de cubrir completamente el 40% de los hogares más vulnerables y al mismo tiempo triplicar la cobertura, al mismo tiempo que triplicamos la cobertura del subsidio en las condiciones que lo rigen hoy. Vamos a extenderlo un año de transición antes de su desescalamiento a finales del 27 y que en todo caso corresponderá al siguiente gobierno tomar esa decisión, y cuadruplicar el beneficio para hogares electrodependientes, que eso fue parte de las observaciones que recibimos durante la mesa de trabajo, en particular de la diputada Santibáñez y de las organizaciones de electrodependientes. A su vez, también vamos a incluir como eje
un mecanismo para disminuir las tarifas de MIPYMES y APR, algo que también surgió a partir del trabajo de la mesa con un mecanismo que se conoce como Bolsa MIPYME, que vamos a detallar a continuación. Y después viene un tercer pilar que tiene que ver con algo que también surgió en el marco de la discusión legislativa, en particular fue una propuesta de Conadecus, en cuanto a extender el mecanismo que hoy día rige el procedimiento de revisión de precios de contratos de suministro eléctrico para habilitar que las asociaciones de consumidores puedan iniciar este procedimiento. Hoy día solamente lo pueden iniciar las distribuidoras y las generadoras. Las asociaciones de consumidores participan como terceros coadyuvantes en este procedimiento y la idea es que también puedan ser legitimados para iniciar este procedimiento. Y a su vez hay un cuarto objetivo que tiene que ver con darle conducción a las diversas tópicos levantados por parlamentarios a la luz de los cortes de suministro ocurridos a principios de agosto, donde buscamos perfeccionar las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y aumentar las multas y compensaciones a clientes regulados. En el primer tema, respecto de la cobertura, esto es esencialmente lo que ya hemos conversado. Hoy en día los recursos que se destinan al subsidio son del orden de 120 millones de dólares para el 24, 25 y 26. La idea es aumentarlos en más de 900 millones de dólares para que el 25, 26 y un año 27 de transición se extienda la cobertura del subsidio. Como hemos hablado antes, hay tres pilares: una sobretasa temporal al impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, destinar la recaudación de IVA neto como aporte al subsidio y a su vez un cargo específico a los retiros de energía del sistema. Habría que agregar un cuarto pilar, si se quiere, más pequeño, que tiene que ver con también una solicitud que se hizo durante la mesa, que por los años de vigencia del subsidio se ha estimado la potencial recaudación por mayores multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ya sea por el flujo de sanciones que vienen atrasadas, como por los eventos de corte de suministro que han ocurrido este año, tanto en mayo como en julio como en agosto. Ahí lo que se hizo, y podrán verlo, es que en el informe financiero se estima la recaudación por 3 años y se anualiza la recaudación por 3 años, producto de estas sanciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y entonces el pilar de contribución fiscal crece en el orden de los 15 millones de dólares. Vamos al primer pilar del primer punto. De lo que se trata, bueno, esto es... hay pocas variaciones respecto de lo ya presentado. Hay que incrementar de manera temporal durante los años de vigencia del subsidio la tasa de impuesto verde en $5 por tonelada, de tal manera de llegar a un total de $10 por tonelada de CO2 equivalente, y que es aplicable únicamente a aquellas centrales de generación eléctrica que están conectadas al CEN y que superen el límite de emisiones que se establece en la misma legislación, que es que en su conjunto emitan 25.000 o más toneladas anuales de CO2. Se mantienen los mecanismos de compensación actualmente existentes. Este era un punto que había surgido durante la discusión en la mesa de trabajo respecto a qué ocurría con las compensaciones. Nosotros mostramos los antecedentes que muestran nuestra evaluación de las compensaciones y mostramos que más allá de un aumento relativamente pequeño en las compensaciones tipo A, el hecho de que las compensaciones tipo B hayan sido efectivamente eliminadas hace que no haya mayor la distorsión que se generaba antiguamente
con la contribución al pago de este impuesto. Y hay una exclusión de un conjunto de centrales que atendía la composición y fijación de tarifas, se decidió eliminarla. En términos de proyección de recaudación, se estima en orden de los 70.000 millones de pesos. Son 70 millones de dólares, un poquito más, digamos, con el dólar como está hoy, al año. Por los años 24, 25 y 26 son 70.000 millones de pesos anuales. Un poquito más de 70 millones de dólares, 80, dependiendo del tipo de cambio. Finalmente, en la mayor recaudación de IVA, tampoco hay grandes variaciones respecto de la conversación. ¿Perdón? Sí, claro. Efectivamente, y lo que hicimos fue estimar la mayor recaudación con los parámetros que fueron conversados aquí en la mesa de trabajo y con una recaudación aproximada de 80.000 millones de pesos al año entre el 25 y el 27. Verán, bueno, estos son números redondeados. En el informe financiero obviamente viene con más detalle aquello. Hay algunas variaciones respecto de la conversación que ocurrió en la mesa de trabajo, pero esencialmente la conversación en la mesa de trabajo siempre fue en millones de dólares. El informe financiero por convención tiene que estar en millones de pesos, entonces ahí hay algunos cambios. Y el tercero, tenemos un cargo transitorio entre los años 25 al 27 que se imputa a todos los retiros de energía del sistema eléctrico nacional y cuya recaudación se destina a la cobertura del subsidio. Este es un cargo que tiene carácter temporal, que es recaudado por el Coordinador Eléctrico Nacional de manera similar a lo que ocurre con el cargo por servicio público. Es análogo al cargo por servicio público, pero en lugar de pagarlo la demanda, como ocurre en el cargo por servicio público, lo paga la oferta, los retiros de energía. Y esta propuesta contempla que los montos que son pagados por este cargo son a su vez descontados de la compensación de precio estabilizado respecto a aquellos PMGD que están adscritos al Decreto Supremo 88 del 2019, que hoy día está derogado, pero tiene una vigencia ultraactiva mediante un transitorio. Compensación se paga también a prorrata de los retiros, por lo tanto, tanto el cargo como el descuento, o sea, tanto el cargo como la compensación tienen la misma base de cálculo y hacen que lo uno netee al otro. Y de acuerdo con nuestras estimaciones, que obviamente van a estar con mayor detalle en los documentos que acompañan el proyecto de ley, nuestra recaudación estimada es del orden de los 150 millones de dólares anuales. Hay algunas modificaciones también al Fondo de Estabilización de Tarifas, donde básicamente se elevan los retiros del Fondo de Estabilización de Tarifas para el pago del subsidio. Recordar que los fondos, o sea, la destinación de fondos del FED para el pago de tarifas tiene un límite, hoy día establecido en la ley, entonces el límite tiene que cambiar. Y a su vez hay una correspondencia en los aportes fiscales, de tal manera que se cautele también nominalmente la solvencia del fondo. Y si vamos al segundo pilar, para alcanzar también a conversar respecto de las reacciones de los parlamentarios, hay lo que nosotros denominamos una bolsa de MIPYME y APR, recogiendo parte de las observaciones que surgieron aquí en la mesa. Vamos a habilitar de forma transitoria que los PMGD inyecten y retiren energía en el mismo punto de conexión, y esta se comercializa con las concesionarias de servicio público de distribución que prestan el servicio en dicha zona. De esta forma, las distribuidoras traspasan este precio a la bolsa de clientes conformada por MIPYME, que
obviamente cumplan ciertos requisitos de focalización, y con eso se crea esta bolsa de precio preferente de energía para MIPYMES. La propuesta tiene un techo anual de 500 millones de kilowatt hora año de la totalidad de inyecciones de PMGD que pueden ser destinadas a este mecanismo. La idea de este techo es, y esto es algo que obviamente vamos a discutir con mayor extensión, esto es una bolsa que puede materializarse sin mayores desajustes dentro del funcionamiento del sistema hasta cierta escala. Cuando uno supera cierta escala, se generan desajustes en el funcionamiento del mercado mayorista, y eso obviamente trae aparejados costos que eventualmente pueden contrapesar los beneficios de una propuesta de este tipo. Entonces, pero hay una escala donde efectivamente esto se puede hacer sin mayores costos para el funcionamiento del sistema. Para implementarlo vamos a hacer un proceso de postulación a MIPYME, que tienen que acreditar su conformidad con algunos requisitos objetivos para focalizar este precio preferente, porque hay una doble idea. La idea es que efectivamente esto sea una política de fomento productivo, ¿sí? Como van a tener acceso MIPYME a un precio de energía más barato que, digamos, otros sectores, la idea es que esta bolsa no se utilice para comercializar energía, porque de otro modo generaría, digamos, distorsiones en el funcionamiento incluso del mercado de clientes libres. Entonces, la idea es que esto sea un mecanismo de focalización productiva, ¿sí? Y temporal. Entonces, durante el tiempo que dura el periodo más intenso de estabilización tarifaria, acompañamos a aquellas MIPYMES que están más afectadas por la intensidad de sus consumos eléctricos, por su dificultad de pago, mediante una bolsa de energía que les permite acceder a precios más bajos. El caso más claro yo creo que es precisamente las APR. Las APR son un sector productivo, ¿verdad? Prestan un servicio público de distribución de agua, pero son un sector económico que muy intensivo en el uso de electricidad, que tienen poca capacidad de arbitrar su demanda en el corto plazo, salvo que hagan inversiones significativas en cambio tecnológico. Entonces, están de alguna manera muy expuestas a los cambios tarifarios porque no tienen digamos, a su vez, además tampoco tienen la capacidad de autofinanciar el recambio tecnológico sin generar aumentos tarifarios que a su vez impactan el consumo de otro servicio básico como es el agua potable. Entonces, esa particularidad hace que busquemos configurar una bolsa de acceso a electricidad más barata. Es un mecanismo a su vez transitorio, entonces eso permite también ir evaluando políticas de este tipo que en el futuro, cuando discutamos de manera más profunda cambios a la legislación eléctrica orientadas, por ejemplo, a comercializadores de energía o a cosas de ese tipo, esta experiencia valga como como un mecanismo que no solamente alivie un problema social importante, sino que también entregue evidencia sobre cómo mejorar a futuro nuestro sistema eléctrico. Penúltimo pilar, o penúltimo objetivo. La idea es habilitar a las asociaciones de consumidores para iniciar procedimientos de revisión de precios de contratos al tenor del artículo 34 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Como mencionaba, hoy día existe una asimetría
importante en el mecanismo de revisión de precios del contrato. Y la idea es manteniendo un procedimiento que en términos generales ha funcionado de manera razonable, en cuanto permite un espacio institucional, transparente, participativo, donde discutir revisiones de precios. Se habilite que asociaciones de consumidores puedan activar este mecanismo, que en todo lo demás permanece igual, porque en la parte que tiene que ver con su transparencia y participación, nuestra evaluación es positiva respecto de la manera en que funciona este mecanismo. Simplemente ocurre que las asociaciones de consumidores no son estrictamente parte de este mecanismo, tampoco son estrictamente parte del contrato, pero sí representan el interés de una de las partes tácitas del contrato de suministro de electricidad, que son finalmente los clientes que pagan la cuenta. Entonces, para habilitar que estas asociaciones de consumidores puedan gatillar la revisión del contrato, se establece una habilitación legal específica. En lo demás se mantiene igual el procedimiento, debido a que hoy las asociaciones de consumidores pueden participar en la audiencia, presentar discrepancias al panel de expertos, pero no activar el procedimiento, y ese es el cambio que se realiza, que es un cambio relativamente pequeño en el articulado del artículo 34 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Nuevamente, eso lo que permite es tener un espacio institucional, transparente y participativo, donde se puedan dar estas conversaciones, que ha sido un aspecto que ha surgido en la mesa de trabajo, y en particular esta fue una observación realizada por Conadecus. Ahora sí, el último objetivo de la ley es perfeccionar algunas medidas de fiscalización y supervigilancia de la SEC. Esto es algo que en reiteradas oportunidades se nos solicitó aprovechar la oportunidad legislativa que abre este proyecto de ley para enfrentar también las deficiencias que han quedado develadas producto de los extensos cortes de suministro eléctrico. En primer lugar, se establece la posibilidad de fiscalizar planes de acción. Hoy en día, parte de los problemas que surgen, o parte de las lecciones que surgen a la luz de estos cortes de suministro, es que no existe manera de fiscalizar por parte de la SEC planes de inversión. No, de hecho, y eso es parte de la discusión que supongo vamos a tener, se hizo un BAD interperiodo hace algunos años, después de la nevazón del 2017, donde se incluyeron un conjunto de inversiones que en una parte importante no se materializaron, y no hubo manera de, fiscalizar aquello, porque hoy en día la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene un mecanismo de fiscalizar ni planes de inversiones ni planes de conducta frente a contingencias específicas. Entonces, la idea de que pueda haber un plan de acción como parte del proceso sancionatorio, y que este plan de acción que presenten las compañías pueda fiscalizarse estrictamente, entendemos que es una manera de no solamente salir de esta dinámica donde nuestro sistema está únicamente pensado como uno tiene obligaciones de desempeño, multas y sanciones respecto a esa obligación de desempeño, sino que cuando uno observa, como puede ocurrir, como ocurrió, en esta contingencia, que hay pocas cuadrillas en la calle o inversión insuficiente en recambio tecnológico, el fortalecimiento de esas cuadrillas de emergencia, la incorporación de mejoras tecnológicas, sea parte de un plan de acción que presenten las propias distribuidoras. Sin perjuicio de eso, ese plan de acción puede ser fiscalizado, porque lo que ocurre hoy es que esos planes de inversión, esos planes de acción pueden ser voluntarios, pero no tienen una fiscalización. A su vez, hay un diagnóstico, yo diría, unánime
entre los distintos grupos parlamentarios respecto de la necesidad de aumentar las sanciones a las empresas distribuidoras de electricidad, y entonces se duplican las sanciones en los distintos escalones de gravedad. Las gravísimas pasan a ser de 20.000 UTA, las graves de 10.000 UTA y las leves de 500 a 1.000 unidades tributarias anuales. Uno más, por favor. A su vez, elevamos también el monto de compensaciones automáticas por interrupciones no autorizadas. Aquí lo que se hace es utilizar un precio que ya existe para valorizar la energía no suministrada, pasando de lo que es actualmente el costo de razonamiento al costo de falla de corta duración, lo cual en los hechos permite aumentar significativamente el valor de los costos, o sea, el valor de la compensación a clientes frente a una interrupción de suministro. Con esto terminamos. Si se fijan, el proyecto de ley en términos generales y más allá de obviamente de las diferencias que seguramente van a subsistir durante la discusión legislativa, y esperamos avanzar en construir los consensos y mantener el diálogo. En términos generales recoge tanto lo que ha sido la mesa de trabajo como las distintas observaciones y tópicos mencionados, particularmente a partir de la última coyuntura de cortes de suministro. Bien, gracias, ministro. Le ruego que pueda hacernos llegar vía digital en la presentación para que pueda ser distribuida a los señores parlamentarios y parlamentarias. Y voy a ofrecer la palabra ahora a algunas intervenciones. No vamos a, como ustedes comprenderán, agotar aquí este debate que está recién partiendo y entra en sede desde hoy en la Cámara de Diputados. Así que ahí va a estar el momento del procesamiento con mayor profundidad. Ofrecemos la palabra entonces, diputada Marcela Santibáñez, por favor. Maricela, perdón. Lo voy a tener que castigar de nuevo, presidente. Me voy a castigar. Muchas gracias, Maricela presidente. Santibáñez, Gusto de saludarlo, ministro, a toda la mesa. Yo no pertenezco a esta mesa, soy representada por acá por mi asesor, el señor Piedrafierro, pero por supuesto que valoramos esta mesa. La última vez que estuvimos presentes nos damos cuenta que los diputados que son parte de la mesa vienen un poco a marcar tarjeta y se retiran, ¿no? No voy a hacer ningún otro tipo de comentario. Claramente sí voy a valorar que en el debate de esta mesa técnica, desde que partió, se logró incorporar el elemento de los electrodependientes, y eso yo se lo agradezco de manera personal y general por los pacientes, básicamente, por las personas afectadas. También lo importante es que el Ministerio de Energía cambió su criterio de subvencionar a todos por igual e hizo una diferencia respecto de asumir que existen realidades distintas. Eso en base a un estudio, en base a un trabajo. Por lo tanto, para no alargarme, como bien dijo el presidente, este debate comienza ahora, pero este es mi punto. Y en este punto de los electrodependientes nos gustaría solicitar en la práctica ocupar el dinero que sobra de las postulaciones, porque así lo entendemos nosotros, para el segundo semestre del 2024, por rechazo de las postulaciones, para el subsidio de todos los electrodependientes lo antes posible, o en su defecto, que en el 2025, en los términos del proyecto de ley, ¿cierto? El proceso de postulación dejó 1.600.000 hogares con subsidio, porque ya se dijo que todos los que postularon ganaron. El tema es que, por temas de morosidad, cuestión que se está chequeando y que se está viendo y que todos lo sabemos, junto a las distribuidoras es probable que un grupo de postulantes no pueda obtener el subsidio por cómo está diseñado en este momento o ahora. De hecho, en la presentación del Ministerio de Energía, en la mesa técnica, se explicó que las personas que habían postulado el 5% no tienen cuenta al día, por lo tanto están morosos. Esto a su vez significaría que el recurso para cubrir
los 9.000 de 700.000 familias electrodependientes para el primer semestre 2025 bajo los parámetros del proyecto de ley del Ministerio de Energía cifrado en 1.85 millones de dólares semestral, de hecho derivaría en cubrir el 77% lo necesario para los electrodependientes durante el 2025, según los parámetros del proyecto de ley del Ministerio de Energía, lo que ha cifrado en 3,7 millones de dólares. Sé que son cifras que los digo rápido y que no son fáciles de entender, pero yo le traje la minuta, ministro, para que la tenga en su mano, porque lo que estamos pidiendo en el fondo, que todas esas personas puedan, merma, ¿no? Sí. Podría llamarse merma, pudiera pasar a los electrodependientes, a aquellos que, esa cifra a la que no alcanzamos con las postulaciones. Para hacer esto solo se requiere voluntad política, lo tenemos muy claro, se requiere y se puede hacer ahora, creo yo, en base a mis criterios y en base a la necesidad de los electrodependientes, llegar a los 200 kilowatts subvencionados para los electrodependientes. Ministro, esto se lo digo con todo el agradecimiento que ha tenido y también con todo el reconocimiento que ha tenido usted respecto de estas patologías, de estas personas que requieren, porque hoy día se juntan dos cosas y se cruzan dos cosas muy brutales. Una es que tenemos que saldar una deuda. ¿De qué manera? Soy una de las que votó en contra y eso siempre lo voy a repetir, porque usted tiene mucha razón, ministro, a través suyo, presidente, de que hay que hacerse cargo de cómo vota cada uno de los parlamentarios que hoy día chilla, grita y muchas veces apunta a lo que ellos mismos votaron. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero tomar muy en cuenta la disposición que ha tenido, y usted, que presidente, que es médico, que es doctor, tiene más conocimiento que yo respecto a lo que sufren los electrodependientes. Le voy a dar un dato a esta mesa, especialmente a ustedes, a los parlamentarios. Hay una persona que me llega a mis oídas, que de sus 35 atenciones psicológicas, siendo ella psiquiatra, 18 personas le hablan de la angustia que les provoca en este momento el alza. Esas son las consultas en patologías mentales. Si estamos en eso es porque efectivamente esta mesa debe seguir funcionando, debemos seguir tan atentos y ojalá que los parlamentarios y parlamentarias, no cuando esto sea un titular de televisión y no sean los 20 homicidios de este fin de semana, estén presentes en esta mesa. Yo he respetado enormemente la participación que tiene cada uno de los que les corresponde estar en esta mesa. Y por eso no me he presentado, independiente de los motivos de la otra vez, y que agradezco la disposición de esta mesa. Pero sí le pido, ministro, si pudiéramos tomar en cuenta eso. Sé que lo ha hecho, se ha comprometido personalmente conmigo, pero aquí hay una propuesta con solución, no solamente una queja. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Tiene la palabra entonces, ¿va a contestar al final el ministro recogiéndola o comentar? Entonces, están inscritos, si les parece, para ir redondeando por los tiempos, la diputada Musante, el profesor Verdejo y el presidente Zulantay. Y ahí vamos concluyendo esta sesión. Diputada Musante, por favor. Muchas gracias, presidente. Y, por cierto, celebrar la propuesta que entregaba la diputada Santibáñez, sin lugar a dudas muy necesaria para todas las personas electrodependientes. Yo me quiero referir a las propuestas en sí que se nos acaba de exponer, en relación a la recaudación fiscal que va a existir para poder alcanzar con este subsidio, ¿verdad?, a 4.7 millones de personas en nuestro país, que constituirían el 40% más vulnerable de Chile. Entiendo que hay tres pilares sobre el cual descansa la propuesta que expuso el ministro. Uno tiene que ver con la sobretasa del impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Otro tiene que ver con el IVA, ¿verdad?, producto de las alzas, y otro tenía otro nombre, pero lo que yo entiendo que es el recorte al subsidio de los PMGD, generando un nuevo precio estabilizado, de acuerdo a la propuesta del Ministerio, en $40 por megawatts. Entonces, ¿por qué quiero hacer este resumen? Porque me parece que, si bien acá todos entendemos absolutamente necesario ampliar el subsidio para que llegue sobre todo al 40% más vulnerable de nuestro país, vemos también una alternativa y una oportunidad dentro de esta mesa técnica para poder llegar a todas las personas con una rebaja en la cuenta de la luz final. Y voy a pasar a explicarme. En la propuesta, ¿verdad?, del Ministerio ya decíamos que es acotada el alcance y que pretende además la recaudación de $900 millones para poder llegar a todas estas familias.
dentro de los cuales la mitad más o menos provendría del recorte de los subsidios a los pequeños medios de generación distribuida. Nuestra propuesta, ministro, supone generar un nuevo acuerdo, un nuevo contrato, si se quiere llamar, que puede ser vía licitación corta, vía regulatoria, eso tendremos que verlo en el debate legislativo, pero que apunte a que los PMG entren a la energía contratada finalmente. Y con eso también generar una corrección a una distorsión que hoy día efectivamente entendemos existe en el mercado en relación al otorgamiento de los subsidios para los pequeños medios de generación distribuida, que se dio dentro de un cierto contexto, que se ha ido alargando con el paso del tiempo, pero creemos que en nuestros cálculos, si es que dejáramos este precio estabilizado, por ejemplo, en $45 megawatts, podríamos directamente rebajar la cuenta de la luz para todas las personas, no solamente para un grupo acotado en un 10% alrededor. Y esto como una medida permanente en el tiempo, lo que yo creo que también tiene que ser el espíritu de esta mesa técnica, porque los subsidios, ya sabemos, es una política que, bueno, nos cuesta desde algún lado, pero además se agota. En 2027 está proyectado que promedio 3.500 por hogar va a ser ese subsidio. Entonces nos preguntamos por qué no optar a una política de largo plazo, a una política que signifique impactar la rebaja de la cuenta de la luz en un porcentaje considerable, como exponía recientemente, de un 10%, y que beneficie también a todos los chilenos, no solamente a un grupo que obviamente son los que más lo necesitan. Igualmente avanzar con la recaudación necesaria para el subsidio con las otras aristas, lo que supondría que se llegaría a un menor número, ¿verdad?, de hogares, pero con esta medida que acompaña y que es de carácter universal y que también nos va tirando líneas para trabajar en torno al precio de la energía. Además de los temas que dejó planteado el ministro, que a mí me parecen que son muy importantes para la discusión, como lo que tiene que ver sobre la transmisión, ¿verdad? Cómo vamos a hacer en 2027 cuando los costos pasen finalmente a los clientes libres, los costos de operación, y que se va a producir otro quizás caos de precio. Pero esa es la propuesta, ministro, nosotros se la vamos a entregar. Creemos que acá nuestra labor, más allá de las críticas de cómo se dio la tramitación del proyecto que permitió el aumento de la tarifa o que se volviera a estabilizar la tarifa eléctrica, tenemos que aportar con propuestas concretas, y que esta también se la vamos a hacer llegar para que se pueda ver prontamente una vez ingresado el proyecto. Muchas gracias, diputada. Por cierto, sin perjuicio que lo entregue ahora al ministro y a los integrantes, lo puede ingresar como indicación al proyecto de ley para que ahí sea visto en su mérito a contar de las sesiones que convoque el presidente de la comisión. Profesor Verdejo, diputado Zulantay, y vamos a cerrar. Profesor Verdejo. Después. Presidente, gusto saludarlo, y a todos los presentes, ministro también. Referente al tema del cuarto pilar, me parece de toda lógica subir las multas y fortalecer el rol de la superintendencia, en el sentido que ahora estaba con las manos atadas, y me parece bien. Pero quería consultar la posibilidad de establecer un mecanismo que nos permita afrontar mejor lo que queda de este invierno y quizá el próximo. Y en ese sentido, evaluar la posibilidad de un plan de obra urgente o de política pública en distribución. Yo entiendo que aquí tenemos la complejidad del próximo decreto tarifario que está en curso, el 24-28, pero ver la posibilidad de introducir un mecanismo alternativo de obras de distribución, particularmente pensando en el soterramiento. No estoy pensando en el soterramiento, digamos, el tradicional, que tiene esta razón de 1:10, pero sí, por ejemplo, en el soterramiento urbano, en el rural, pensando en aquellas zonas que tuvieron 15 días, 16 días de corte de suministro. Entonces, yo entiendo que la empresa modelo tiene un mecanismo que está bien definido, será antiguo, pero es lo que tenemos el día de hoy, pero habrá un espacio de generar un plan de obra urgente de distribución que se pudiese financiar, digamos, en un esquema de largo plazo, pero que permita resolver el problema de fondo, porque creo que con las multas y las compensaciones no nos hacemos cargo de lo que puede volver a ocurrir en la red eléctrica en el próximo invierno. Gracias, ministro. Vamos a ser muy breves porque también el ministro tiene otro compromiso posteriormente. Está don Javier Piedra,
el señor Gómez, y cierra el presidente Zulantay. Por favor, Javier. Muchas gracias, presidente. Yo tengo un par de dudas, consultas, para entender un poco. Yo lo que entendía era que el proyecto de ley que se iba a ingresar tenía que ver con el subsidio eléctrico y los pilares para poder financiar y de esta manera ampliar el subsidio, a lo que ahora también se suma el tema de la distribución a propósito de la coyuntura, ¿cierto? Pero además entiendo que a través de la propuesta de incluir a las asociaciones de consumidores puedan pedir la renegociación a través del artículo 134, en el fondo se está introduciendo un mecanismo en este proyecto de ley para reducir la tarifa eléctrica. Porque ese es el objetivo de que las asociaciones de consumidores puedan pedir la renegociación a través del artículo. O sea, este proyecto de ley avanza en función de reducir la tarifa eléctrica con esa única propuesta. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Si eso queda claro, en el fondo lo que vamos a tener es una discusión legislativa que discute sobre bajar las cuentas de la luz a través de un proyecto y vamos a tener una mesa técnica que paralelamente discute lo mismo. Entonces, de ser así, como que encuentro que no tiene mucho sentido una dualidad de discusión. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Y eso no? Gracias, don Javier. Don Juan Ignacio Gómez, por favor, breve, porque estamos con los tiempos muy acotados. Sí, gracias, presidente, saludarlos a todos. No, solo 3 preguntas muy breves. Uno, el ministro señaló en su presentación que iban a modificar el FET. Yo entiendo que ahí lo que estarían haciendo sería modificar la regla que establece que si hay excedentes del FED se tienen que establecer, se tienen que emplear para prepagar deuda. Quisiera saber si eso es así o más o menos si se pudiera profundizar ese detalle. Lo segundo, ¿cómo se determina el precio preferente en la bolsa a MIPYMES y APR? ¿Hay una licitación, hay una subasta, digamos, o simplemente se va a fijar administrativamente ese precio? Y finalmente, respecto de las multas, si hay algún diagnóstico que señale que en el fondo duplicar las multas, siendo que son de las más altas que tenemos en Chile en sectores regulados, eso va a efectivamente incidir en la conducta de las empresas frente a los objetivos que se buscan. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y por último, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, diputado Zulantay, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es señalar que es evidente que el sistema eléctrico en nuestro país está lleno de complejidades y situaciones y que es necesario corregir, y que esta es una oportunidad para iniciar una discusión profunda en esta materia. Ahora, lo más importante es sacar un subsidio a las personas lo antes posible, de forma rápida y oportuna. Pero también quiero dejar en claro algunas posturas, como por ejemplo que yo creo que, y lo he planteado en otras ocasiones, que no creo que sea una buena idea involucrar tantos aspectos diversos con el objetivo de recaudar recursos en este fondo. Yo creo que aquí tiene que ser mucho más acotado en ese sentido. Son varias preguntas, vamos a dar evidentemente todas las facilidades para que ingrese rápido el proyecto, vamos a tramitar con la celeridad que corresponde, pero hay muchas preguntas que dejar, como por ejemplo respecto al tema de la sobretasa. Por ejemplo, hay que señalar claramente el plazo de eso, porque sabemos que los transitorios siempre finalmente son impuestos que se van quedando en el tiempo. También cómo podemos asegurar que este ítem no vaya a ser pasado al precio final, que es lo más importante. En el tema del IVA, cómo sortear la constitucionalidad de esta iniciativa, pues sabemos que no se pueden recaudar impuestos con una finalidad específica constitucionalmente. Habría que revisar ahí cómo viene el proyecto de ley. En el cargo, por ejemplo, de los retiros de energía también hay que dejar establecido que no se tome como unos cambios la regla del juego, por ejemplo, o que sea previsto, que el impacto real de toda esta medida sea previsto en este sector, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que vamos a tener la oportunidad de debatir en la comisión respectiva y esperemos que salir lo antes posible de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zulantay, presidente de la Comisión de Energía. Cierra el ministro entonces con el resumen de las respuestas a las preguntas planteadas para concluir esta sesión. Ministro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Obviamente, respecto de lo que mencionaba la diputada Santibáñez sobre electrodependientes, estamos por terminar el proceso de la primera postulación y si es que hay excedente o no es algo que lo vamos a ver en unos días. No es claro que lo haya. De haberlo, obviamente es una conversación que podemos tener. Respecto de las propuestas de la diputada Musanta, veámoslas, digamos,
Efectivamente, y respondiendo también lo que mencionaba el asesor de la diputada Santibáñez y Riquelme, los temas que tienen que ver con reducción de tarifas deberían ser el objeto de trabajo a partir del próximo lunes en esta mesa. Sin perjuicio de ello, la habilitación de los consumidores, que puede tener una posición de efectivo, efectivamente, es algo que no necesitaba mayor análisis porque es un cambio muy pequeño en la Ley General de Servicios Eléctricos y por lo tanto estimamos que era algo de fácil despacho y que por lo tanto no entrampaba las discusiones posteriores y esa fue la razón por la que lo incluimos, aunque efectivamente tiene más que ver con el segundo objetivo que con el primero. Respecto de lo que menciona el asesor del senador Castro, la posibilidad de establecer mecanismos de obras obviamente es una idea que uno quisiera impulsar. El riesgo aquí es lo que pasó con el VAD interperiodo, que no es claro que efectivamente haya gatillado las inversiones que tenía que generar y eso tiene que ver con un poco con la estructura que tiene nuestro sistema. Y en ese sentido hay que, claro, nuestro sistema hace bien una cosa, que es monitorear que la remuneración de las inversiones sea un precio eficiente. O sea, por ejemplo, que si se soterran líneas, o sea, si se incluyen en la empresa modelo un soterramiento de líneas, o se incluye en la empresa modelo medición inteligente, esos activos se hagan al valor nuevo de reemplazo en condiciones de eficiencia. Pero ese no es la única consideración de eficiencia que uno debiera tener, porque la medición inteligente tiene efectos en el funcionamiento del sistema. Disminuye la cantidad de fallas que tiene la distribuidora. Debería disminuir también cierto monitoreo humano. Debería mejorar un montón de condiciones de eficiencia de la operación que se deberían reflejar este mayor CAPEX en un menor OPEX. Y eso no lo hace nuestro sistema. Y hacer algo como se hizo en el VAD interperiodo, donde uno simplemente le pasa la cuenta al consumidor del CAPEX sin reflejar las condiciones de eficiencia en el OPEX, me parece que no beneficia a los consumidores. Y creo que fue una mala receta que no deberíamos repetir. Y finalmente, tiene que ser hecha bajo condiciones de pago por performance. O sea, efectivamente lo que ocurra en materia tarifaria tiene que estar sujeto a que las inversiones se hagan, que no es lo que ocurrió en el VAD interperiodo. Entonces, si somos capaces de resolver la manera en que las condiciones de eficiencia, no solamente en el precio del activo, sino la eficiencia en la operación de la empresa y cómo una cosa paga la otra, ¿sí? O sea, cómo esa relación CAPEX-OPEX se materializa en lo que efectivamente debería pagar o no, porque no es claro, por ejemplo, que el soterramiento tenga que involucrar un aumento tarifario. El soterramiento rural no es claro que tenga que genere necesariamente un aumento tarifario. De hecho, hay modelos de empresas en nuestra tarificación actual que tienen soterramiento. Otra cosa es que la empresa real no soterre, eso es parte del problema. Y pasa lo mismo un poco con la medición inteligente. Pero resolviendo eso y estableciendo un modo de pago por desempeño, como no, digamos, o sea, sería algo muy bienvenido. Respecto a la regla de bolsa pymes y cuál es su precio, es el mismo que hoy día se establece, digamos, si es costo marginal o PNSP, dependiendo, digamos, de cuál es el mayor valor. Y en las otras, bueno, consideraciones obviamente podemos tener discrepancias respecto a la magnitud de la multa, es esperable. Pero al menos digamos el óptimo en literatura microeconómica de la multa siempre es la multa infinita. Esa es la que consigue el comportamiento
el comportamiento más disuasivo, especialmente frente a posibilidades de ocurrencia que son menores a 1. En ese sentido, la consideración sobre disuasión podemos tenerla, pero creo que es una conversación más teórica que del mundo real. Gracias. Muy bien. Seguimos adelante. La mesa técnica, entonces, el lunes a las 11 para los asesores sobre los temas que ya han sido acordados y en lo legislativo con este proyecto de ley. Por haberse cumplido el propósito, se levanta.